el negocio, la industria te está llevando a un sitio que no es bueno para la industria. Todo lo que hemos estado trabajando, en lo que hemos estado creyendo, no tuviera ningún valor. O sea, que un mensaje a los emprendedores: no montéis una agencia. Muchas veces creo que los datos no son de verdad. Nos interesan los datos, pero hay otra parte que da la sensación de que va a ser una cuestión de algoritmos. Y eso hace que la profesión pues sea una profesión. ¿Al consumidor le interesa esto o no le interesa? Y muchas veces lo que le interesa al consumidor... ¿Qué ingredientes suele tener un anuncio papable para premios? En general, que tenga ¿Qué pasa en las agencias? Que la gente cambia tanto de agencia. Es que es demencial. El mundo de agencia es muy... Bueno, Chiqui, muchas gracias por venir al podcast ASAP, para hablar de todo lo que no estaba en brief. Que suelen ser muchas cosas las que se quedan. Hay más de las que están fuera del brief que las que están en brief. Que están en brief, eso es. Así que bueno, nada, preséntate un poco, cuéntanos dónde estás trabajando, tu puesto, y vamos a hablar brevemente de tu historia. Bueno, yo soy Chiqui Palomares. En realidad Chiqui es un apodo, viene de chiquitín, pero yo me llamo José Antonio Palomares como mi padre y como un árbitro de segunda B que se llama también José Antonio Palomares, y no tengo nada que ver con él. Y trabajo como director creativo ejecutivo en Manifiesto. Vale. ¿Cómo empieza tu andadura por la industria? ¿Siempre has tenido claro que te querías dedicar a esto? ¿Fue de rebote? Yo digo siempre medio en broma, pero luego no tanto en broma, que yo quería ser detective privado cuando estaba. Y digo que... Porque siempre me ha gustado la novela. Hombre, el aspecto hoy lo tenías, con la boinita, con la gabardina. Tenía que haberme traído el sombrero, que el sombrero está mucho más detective privado. Y de hecho, lo digo en broma, pero no tan en broma, porque cuando estaba en bachillerato, en tercero de bachillerato, estuve mirando si hacía criminología. Pero acabé descartando porque dije, a ver, sí, en general soy un tipo más realista, ¿no? Lo acabé descartando, pero es verdad que lo estuve mirando. Es curioso porque hay muchos creativos que luego han acabado haciendo criminología también en sus ratos libres, y yo conozco a 2 o 3 creativos y planners y todo esto. O sea, que hay algo en la criminología que nos atrae ahí a los publicitarios. Ya veo, ya. Yo en realidad siempre había querido ser escritor de toda la vida. Lo que pasa es que, por esta cosa realista y práctica que tengo, pues me parece que era un tema en el que es muy difícil, y luego, verdad, es muy difícil vivir de ello, ¿no? Y en aquel momento, estoy hablando del 91, una cosa así, la publicidad estaba como bien considerada, ¿no? Había como especiales en Canal Plus donde se mostraban los anuncios ahí, los mejores anuncios del año, había especiales de Cannes, estaba no solo en Canal Plus sino Metrópolis hacía como un recopilatorio todos los años y tal. Era un mundo que te llamaba la atención. Y aparte, yo tenía muy buenas notas, siempre he sido como de sobresaliente y matrícula de honor y cosas de estas, y entonces me parecía también que era un poco como desperdicio, que es un error esto que voy a decir, pero era un desperdicio de, caramba, tengo un 8 y pico de media en bachillerato, lo voy a desperdiciar en filología hispánica. No es un desperdicio, pero en aquel momento me parecía que podía aspirar a algo más, ¿no? Y publicidad tenía muy buena nota. Bueno, pues entre unas cosas y otras me acabé metiendo ahí en publicidad. La carrera no era gran cosa, entonces eran 5 años, era una carrera que estaba muy envejecida del plan de estudios, era bastante absurda en realidad. Eso no ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, me lo imagino. Si ya estaba envejecida en tu época, ahora mismo va con andador la carrera. No, era absurda porque en realidad era una especie como de mezcla de otras carreras ahí que no tenía nada que ver. Tenía un aspecto muy poco práctico, era, bueno, una carrera que está feo decirlo, pero era como de perder el tiempo. Entonces, pero es verdad que te ofrecía ahí como una especie como de cultura general o de estructuras que luego me vino bien. Pero era amigo. Perdona que te interrumpa. En aquel momento, cuando uno quería entrar en agencias de publicidad, ¿imperativamente tenías que tener un título vinculado que te acreditase, o cualquiera se pudiera meter en alguna agencia a trabajar? No, igual que ahora. De hecho, ahora pasa menos porque es verdad que la industria es más madura y las carreras en realidad están mejor, y la gente que viene a publicidad en general ha querido ser publicitaria durante un tiempo determinado de su vida, ¿no? Pero en aquel momento había mucha gente que no había estudiado publicidad ni nada parecido, ni marketing ni nada. Pues había muchos de Bellas Artes, había sociólogos, había gente que había estudiado Derecho. Antonio Pacheco, por ejemplo, que fue jefe mío hace
hasta hace muy poquito era físico. O sea, se aceptaba cualquier persona siempre que tuviera condiciones, ¿no? Y es verdad que además la carrera, pues ya no es que no te pidieran. A mí, yo empecé a trabajar sin haber terminado en realidad la carrera, me quedaba todavía un año. Y tampoco salías muy preparado. En realidad cuando empezabas a trabajar es cuando aprendías el oficio, porque esto es un oficio, cuando aprendías de verdad a hacer lo que había que hacer. Además, en aquel momento no existían las escuelas o los máster que hay ahora, no estaba ni TAG, ni estaba Think, ni Brother, ni la Miami, ni nada de eso. Tú entrabas en una agencia pues porque conocías a alguien o por pura cabezonería. Yo no conocía a nadie, pero siempre he sido muy cabezón. Entonces, cuando terminé cuarto de carrera, entonces eran 5 años, pues pensé que podía hacer prácticas mientras terminaba quinto. Entonces me hizo una carpeta ahí que es malísima, o sea, la ves ahora es terrorífica, porque esencialmente no tenía el valor de hacerlo yo, solamente yo, con fotocopias y ordenador y haciendo fotocopias a color y recortando y cosas de estas, pero sin idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, es verdad que demostraba que bueno, pues me hice 20 o 25 anuncios durante un verano y luego probé en agencias. Probé en 2, en Contrapunto, que no me hicieron nada de caso. También es verdad que yo en aquel momento era muy ingenuo. Sigo siendo ingenuo. Se puede ver en mi rostro. Que no se pierda la ingenuidad, que no se pierda. Total. Pero yo lo que hacía era, como no conocía a nadie, pues enviaba ahí una carta, porque no había correo electrónico, diciendo que iba a ir tal día a enseñar mi carpeta. Y entonces la enviaba y el director creativo que fuera en Contrapunto era Ana Hidalgo. Entonces pues iba allí sin cita ni nada, ahí a las bravas. Ana Hidalgo no me recibió, muy normal, tampoco se le puede culpar. Y esa fue la primera. La siguiente fue en TWA y tampoco me recibieron. Yo fui allí con mi carpeta a ver si lo conseguía y nada, pero resulta que tuve suerte. Mi vida en general está llena de... Luego, es verdad que hay que currárselo, pero de muchos golpes de suerte. Y el golpe de suerte fue que le di pena a la de recepción. O sea, tal cual, a Conchi Pérez Caballero, que dijo, no te preocupes, yo les paso la carpeta tal cual. Entonces llamó a la secretaria de creatividad, que entonces había una secretaria en creatividad. Salió la secretaria, se llevó la carpeta y al cabo de un rato me recibieron y me dijeron, bueno, pues nada. La verdad es que se te ve con muchas ganas, esto era lo más bonito que podían decir de la carpeta, que ya digo, era muy mala. Se te ve con muchas ganas y tal cual, y bueno, pues nada. Me ofrecieron ahí un puesto de becario, que entonces era gratis, no se cobraba nada, y ahí empecé. Ahí estuve 3 meses de becario y luego, en otro golpe de suerte, la agencia estaba cambiando de estructura. Y digo, fue golpe de suerte porque justo llegué en el momento en el que de repente había un hueco para mí y me pude quedar como junior. ¿Y después de TWA pasas a Remo? Sí, ahí estuve 1 año y medio aprendiendo del oficio. En esta parte de la suerte, por ejemplo, pues nombraron directores creativos a un equipo senior, a Ángel Iglesias y Guillermo Ginés, y me pusieron bajo su cargo y entonces la verdad es que aprendí un mogollón de ellos. Y me lo pasé muy bien. Hemos estado hablando antes de que Remo tenía una estructura muy peculiar para la época, ¿no? Y que era, era una boutique, que el equipo era muy senior. Si podemos comentar esto. Guille y Ángel todavía estaban en TV, pero bueno, me fichan en Remo. Y Remo era una agencia, pues yo venía de una agencia que eran 100 y pico personas, una multinacional. Y fue una agencia que tenía 25 personas y que además tenía la intención de no crecer nunca, no ser mucho más alto de 25 o 30 personas. Y de hecho nunca llegó a ser más grande, ¿no? Cuando pudo crecer, pues lo hacía de una manera distinta, pues creaba otra agencia hermana, Rómulo, y entonces pues había como dos agencias, pero cada una de ellas de 25 o 30 personas. Y era una agencia muy peculiar porque estaba muy enfocada a la creatividad, muy enfocada, como pasa por otra parte con muchas otras agencias, pero en esta lo llevaba muy al límite, ¿no? Era muy fanática con la creatividad y con cómo había que hacer las cosas. Y además tenía una especie de obsesión con que la gente que estaba allí también que fuera feliz. Ya sé que esto suena muy ingenuo, muy naif, es súper naif.
pero es verdad, tenían la intención de que la gente viviera, aparte de trabajar, entonces era muy fácil trabajar hasta las tantas de la mañana y en Remo eso no pasaba. Y eso lo conseguían a base de conseguir tiempos para hacer las cosas y que el equipo fuera muy senior. Yo cuando llegué pues tenía 23 años o 23 y medio, estaba a punto de cumplir los 24. Y casi todos los creativos eran de 30 y tantos. O sea, de hecho a mí me ponen como... Yo voy allí a sustituir a un director creativo, claro, llevo 1 año y medio de curro. Y sustituí a un tipo que llevaba, pues no sé, 15 años de profesión. Y mi director de arte, Fabián Lynch, pues me sacaba, no sé, 10, 15 años fácil. Y el resto, en realidad, de todo el equipo era también 30añeros, ¿no? De mucho nivel. Hubo un momento ahí donde éramos 12 creativos y 9 eran directores creativos. O sea que había mucho nivel porque había mucho cuidado por el cariño, ¿no? Y por mimar cada uno de los detalles, que cada pieza, por pequeña que fuera, estuviera bien hecha, que tuviera sentido, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí fue donde me hice en realidad publicitario. Ya venía, creo, con buenos miembros de la etapa de TVA, pero ahí es donde verdaderamente me moldean, me hacen pues, el publicitario que soy, el creativo que soy, ¿no? Ahí también me nombran director creativo al cabo de unos años. Estoy allí pues casi como 9 años. Luego me llama Juan Silva para formar parte del Vico, que entonces había fusionado con la Walter, que ya no existe ninguna de las dos tampoco. También por varias fusiones, entonces pues allí había como 2 pirámides, pues me llama para hacer pareja con David Fernández y llevar una de las pirámides, pues que llevaba la 11, prisa.com y algunas cosas más. Ahí estoy como cerca de 3 años, luego paso una brevísima etapa en Tango, que son 43 días, que esto lo cuento siempre ahí como de... no salió bien. Y luego estuve cerca de 7 años en Macán, que siendo también una agencia que no tiene nada que ver con Remo, es verdad que había mucha gente senior. Entonces, también los proyectos eran muy grandes, todo lo contrario que en Remo. En Remo los clientes solían ser pequeñitos y cosas ahí muy guerrilleras en realidad. Y en Macán era todo lo contrario, como producciones gigantescas, ¿no? Curros a lo mejor que era para toda Latinoamérica, clientes muy grandes, pues eso, Coca-Cola, Movistar, Repsol, todo cosas como Mafre, clientes verdaderamente mastodónticos, ¿no? O sea, este perfil de clientes no estaban en Remo. No. Y aún así aunque no fuesen grandes clientes, los clientes que tenía Remo pagaban el ticket que pedía Remo por tener esa exclusividad, ese cuidado de la pieza. Sí, porque al final, a ver, no es que fueran ahí tampoco unos piernas, pero eran clientes que sabían lo que merecía la pena, ¿no? Ese curro. Por ejemplo, el cliente más grande de la agencia era Mitsubishi. Los anuncios de Mitsubishi Montero, de Franco, ¿qué opina de esto? Por ejemplo, el clásico, el primero prácticamente que hacen en Remo, yo todavía no estaba allí. Pues es una marca que en realidad, si la comparas con otras marcas de coches, invertía muy poco. O sea, lo que invertía Mitsubishi comparado con SEAT o con BMW era una minucia, era una décima parte. Pero también la manera de combatir eso y poder aprovechar, poder pelear en igualdad de condiciones o mínimamente era apostar por la creatividad. Entonces lo hacían y eso hay que pagarlo, claro. En Macán era distinto, claro, hay muchas cuentas que son internacionales o que tienen mucho lazo internacional y que afectan a muchos países. Pues yo he hecho cosas para Coca-Cola Latinoamérica y que sale en 30 países. Eso en Remo no pasaba. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La parte mala de trabajar para una cuenta que es tan global es que tienes que poner de acuerdo a mucha gente, mucha gente, y poner de acuerdo a mucha gente hace que al final pues el trabajo sea más con menos aristas, ¿no? Era muy difícil presentar una cosa que hubiera salido en Remo, por ejemplo, seguro, porque tenías ahí menos filtros y también un cliente que estaba más dispuesto a hacer esas cosas, pues era muy difícil que Macán saliera. A cambio, pues claro que tenías mucha exposición, por ejemplo,
y luego que cuando se producía con mucho dinero. En remo tenías que estar aquí pidiendo favores. Yo he salido en un montón de anuncios de remo porque no se podía pagar actores, así de... Aparte de mi talento natural para la actuación. Estoy un poco encasillado ahí en el papel de matón, mafioso y cosas de estas. Y detective privado. Y detective privado. Pero ya me venía entonces. Y eso en Macán pues no pasaba, no se me necesitaba para hacer actor. Claro, era mucho más guerrillero en remo, también mucho más inestable todo, mucho más... O sea, estaba jugando todo el tiempo. Claro. Después de Macán ya, pasas a ser freelance, ¿no? Y ya después entras en Manifiesto. Sí, así es. Estoy como 2 años de freelance, hay una etapa ahí muy bonita de mi vida. Y luego me llama Antonio Pacheco para entrar en Manifiesto. Va a hacer 6 años ahora en enero. Y siendo distinta a Remo, yo me encuentro que Manifiesto es un poco parecida en el sentido de que es una agencia pequeñita. Entonces, cuando yo entré en enero del 2020, son como 25 o 30 personas, más o menos, que es como justo el tamaño que tenía Remo históricamente. Y además como con muchas ganas de hacer cosas, con mucha capacidad de crecimiento. Hacen ahí, una agencia pequeñita, independiente, que sigue siendo independiente, con algunos clientes y que tenía muchas ganas de crecer y hacer cosas distintas. Ya existía en Barcelona, ¿no? O sea, Manifiesto viene... Barcelona es donde nace Manifiesto. Nace siendo prácticamente un estudio de diseño, hace cerca de 20 años, una cosa así. Y muy dedicado al branding, a hacer cosas ahí, cosas especiales, y poco a poco va creciendo. Y hace como 8 años deciden abrir en Madrid pensando que a lo mejor hay mercado para una agencia en Madrid con características distintas, y pues empiezan siendo 5 personas y al cabo de 2 años pues son 30, ya tiene como clientes más importantes, y de pronto pues nos fichan hay como un grupo ahí en conjunto: Guillermo Sánchez, Albert Alcácer, que yo creo que los conocéis. Sí, Albert, sí. Claro. A Patch y a mí y a alguna persona más, con la idea de que crezca el trabajo y que poder hacer otras cosas que no sean solo de BTL, por ejemplo, que se pueda hacer televisión o la gráfica más convencional o todo esto. Y esa apuesta, pues la verdad que sale bien, porque incluso desde el principio, que pasamos ahí un mal momento porque llegamos en enero y en marzo estamos confinados por el COVID. Ya, joder. Además con 2 clientes muy importantes que dejan de hacer publicidad. Llevábamos entonces Taco Bell, que entonces no tenía ni siquiera delivery. Entonces claro, cierran los restaurantes y cierra por completo cierra el cliente durante unos meses, no hacen nada. O Ilunion, por ejemplo, que los hoteles, que claro, deja de haber viajes y también cerrado. O yo digo, por ejemplo, que llevamos entonces la revista de tienda, y claro, pues las tiendas han cerrado. Claro. Hay un momento ahí difícil, pero que la agencia soporta, y crecemos un montón, no solo en tamaño, sino también el tipo de clientes que tenemos, en cosas con gente más ambiciosa, clientes más grandes o con más posibilidades. Bueno, tuvisteis un momento al grupo PSA, ¿no? Citroën, que es ahí donde coincidimos. Sí. Cuando yo llegué a Manifiesto, se acababa de ganar, de hecho, las redes sociales de Opel, y luego de repente ganamos pues hay un concurso y ganamos las redes sociales de todo Stellantis. Bueno, no sé si nos faltaría alguna marca, yo creo que no. Pues Opel, Citroën, Peugeot, DS, bueno, hay un montón. Entonces ahí, claro, crecemos bastante. Claro. Luego hay una alineación internacional y esa cuenta sale. Como pasa muchas veces, es el problema de estar en una independiente, que claro, no puedes confiar en que no haya una alineación internacional y de pronto, pues a partir de ahora todo esto lo va a llevar Publicis, por ejemplo. Eso a nosotros no nos pasa. La parte buena de una independiente es que, por otra parte, no están decidiendo en Wisconsin lo que es de tu vida. No, claro. No hay nadie que te diga, a partir de mañana hay que tener beneficios, y entonces me cargo a 25 personas. Ya, pero es que a lo mejor no se puede. 25 personas. Eso en las multinacionales pasa, en las independientes no, porque eres tú el que toma las decisiones. Todo este recorrido que nos has contado profesional es en Madrid, ¿verdad? O sea, no te mueves a ningún lado para probar. No, hay a ver,
Yo siempre he estado muy a gusto en Madrid, soy muy casero, he sido un poco aventurero. En un momento dado me ofrecen estaba yo entonces en Remo, y me llaman de William Kennedy Ámsterdam, por si quiero ir y tal cual, no sé cuántos, y la típica cosa que dices, igual tenía que haberme ido a William Kennedy Ámsterdam y ahora sería... Igual lo pensaste demasiado, hay cosas que no hay que pensar mucho. No, tampoco tanto, o sea, yo estaba muy a gusto en Madrid me sentía querido ahí por la agencia, estaba haciendo un trabajo que me gustaba. No tenía, ahora es distinto porque también mi nivel de inglés es muy distinto ahora que antes, entonces era como de voy a ir allí a Ámsterdam y yo soy redactor, voy a estar la mitad del tiempo sufriendo con el idioma porque no voy a... Claro, es verdad que ellos lo sabían, quiero decir que no era un problema porque buscaban otro tipo de cosas, no buscaban ahí la parte de redacción, sino de conceptual. Pero me dio pereza, la verdad, o sea, dije, pues es que estoy guay aquí. Y a veces lo pienso de cómo le cambió mi vida. Igual habría sido a peor. En realidad vas allí, estás 3 meses, te dicen, no, pues al final no. Y te has quedado sin el curro anterior y todo esto. Bueno, yo en general no me arrepiento de casi nada de lo que he hecho. Pero esta cosa igual habría estado bien. Probar un sitio distinto, un ambiente distinto. Es verdad que yo he estado en tantos sitios que al final he vivido experiencias muy distintas. Nada tiene que ver el curro que hacía en Macán con el que hago en Manifiesto o el que hacía en Remo, nada que ver. O sea que al final he vivido cosas muy, muy distintas. Pero me hubiera gustado vivir una experiencia fuera de España también. Creo que sí. Te quería preguntar, cuando fuiste freelance, o sea, cuando una agencia contrata a un freelance, se le contrata o se cuenta con él, en este caso con un creativo freelance, ¿se le hace un contrato anual o por proyectos? O sea, entre este proyecto van a ser 2 meses y te queremos aquí. Por proyectos, en general por proyectos. A ver, hay un poco de todo, ¿eh? Yo te diría que estaba especializado ahí en momentos chungos, hostia, estoy desesperado, tengo que presentar un concurso, mi equipo no puede por lo que sea, quedan 2 semanas y hay que presentar algo. Entonces, pues ejerzo de señor lobo. En esto llego allí, hago el concurso, se gana y adiós. Y esa parte es bonita. Es verdad que hay mucha presión porque al final estás ahí jugando al límite todo el rato, pero es bonita, es divertida. Luego otras veces es por proyectos ahí un poco más largos. Pues por ejemplo en Summer entré para 2 concursos, los hice y luego estuve 5 meses o una cosa así porque justo pues no es que nos entra una cosa, necesitamos a alguien senior que nos haga esto, porque tal cual. Y entonces pues me quedé, empezó siendo de 1 mes y iba pasando el tiempo y yo seguía allí. Pero en general son proyectos más iba a decir más pequeños, más contenidos en el tiempo. En general, que tiene también su parte buena y su parte mala, como casi todo. Claro. La parte buena es que no pierdes mucho el tiempo en muchas cosas que no son del trabajo, quiero decir, en reuniones, en negociar cosas, tú vas allí, haces el curro, no te hacen perder el tiempo con eso, ¿no? Con reuniones que no son útiles, y eso está bien. Digo siempre que además que ya en 1 mes no me da tiempo a odiar a nadie, o sea, llego allí y a mí todo el mundo me cae bien, y cuando me he ido ya pues no he cogido manía todavía a nadie, ¿no? Y esa es la parte buena. Y el dinero también es bueno. La parte mala es que al final tienes muy poco control en realidad de lo que has presentado. Una vez que lo has presentado y que se pone en marcha, cuando empieza la parte de producción, por ejemplo, pues generalmente el freelance no está, porque eso se encarga ya en equipos de la agencia. Y eso es un poco putada, porque tienes poco control sobre las cosas que has pensado y al final acaban saliendo piezas que en realidad tú habrías hecho de otra manera. Y eso siempre es doloroso, sí, es doloroso. Sí, porque siempre hay decisiones que te gustaría haber tomado por lo que te tuviera en cuenta que lo que estás haciendo. Pues, os pasa a vosotros también, que si rodáis por ejemplo una cosa y luego edita a otra persona, os putea porque dices, y a lo mejor está bien, que lo han hecho bien y todo esto, ¿no? Pero dices, yo lo habría hecho de otra manera. Y esa penita, pues, cuando eres freelance cuesta un poco. Sí, de hecho nos pasa sobre todo con agencias, porque también trabajamos con cliente final,
Y con agencias nos ocurre muchas veces que somos meros ejecutores, que no es nada malo, no es que sea ni mejor ni peor, pero echas de menos esa parte de implicarte más y no ser un tan técnico. Sí. Pero y justo esto que dices. Pero bueno, no nos quejamos, que yo feliz también de hacerlo. No, está bien. Sí. A ver, yo por ejemplo, que soy una de las pocas personas en España que odian los rodajes, porque lo paso muy mal en los rodajes. Por una parte lo pienso y digo, madre mía, pues mira qué bien, porque me ahorro el rodaje donde voy a estar ahí sufriendo con la tensión, el momento ahí de que vosotros estéis trabajando, yo estoy ahí como quieto sin hacer nada, solo esperando a que esté lista las luces, que no están todavía, ¿no? Todavía queda media hora como... eso me lo ahorro. Pero por otra parte digo, es que yo habría probado el acting de otra manera. Bueno. Porque esto de los rodajes que comentas, ¿lo tienes analizado? ¿Te ocurre por algo en particular o simplemente no te gusta? Yo de los rodajes solo los he disfrutado los 3 primeros. Cuando iba ahí sin responsabilidad ninguna, iba casi de invitado, aunque fueran ideas mías. Pero claro, yo era muy pequeño, era muy junior. Y yo iba allí, claro, todo me parecía mágico, era increíble. Y aparte las decisiones, pues yo estaba allí y se me escuchaba, pero las decisiones al final las acaba tomando Guille, Ginés y Ángel Iglesias, ¿no? Y esa parte, pues entre que de pronto, lo que pasa siempre cuando vas al primer anuncio, que de pronto dices, madre mía, qué cantidad de gente, y claro, se mueve y por un lado, por otro, todo. eléctrico, hace no sé cuántos, de cual, y wow. Y todo te parece estupendo, ¿no? Magia casi. Todo te asombra, sí. Y todo te parece bien en realidad. Igual que cuando vas a la primera vez a grabar una cuña, es que dices, joder, es que no sé qué decir aquí porque el locutor ha hecho 3 tomas y las 3 me parecen buenas. Luego con el tiempo pues, aprendes que no, que igual esas 3 tomas buenas, ninguna es buena y que hay que empezar a moverlo, ¿no? Y eso pasa creo también con los rodajes. A mí me pasa que soy tirando a controlador, entonces el no estar haciendo yo algo o no estar controlando algo no me cuesta, porque digo, lo haría así o así. Hay mucho tiempo muerto que me saca de quicio. Mucho tiempo muerto, que no es tiempo muerto en realidad, es decir, hay gente que está haciendo cosas, pero tú estás solo ahí esperando o dando charla al cliente o pensando en qué puede salir mal. En el rodaje, que como sabéis, pues, hay muchísimas cosas que pueden salir mal. Al final acabas yendo a la mesa de catering ahí te inflas a napolitanas de chocolate. Yo antes era súper delgado, antes de empezar a hacer rodaje. O sea, hay muchas cosas que me tensan. Claro, he aprendido a sobrellevarlo, quiero decir, igual que no me gusta hacer un tipo concreto de curro, pues esta parte del curro no es que no me guste, es que lo sufro. Llega el offline y es el momento en el que más sufro de todo, porque es como de, ya está en el rodaje, pero esa primera vez que te meten aquí, vamos a hacerlo 3 veces, y entonces dices, madre mía, es que no tiene nada que ver con lo que había pensado. Eso para mí me cuesta, me tenso. Pero me pasa a mí, hay mucha gente que eso lo disfruta enormemente. Eduardo Hernández Vicario, que es uno de los múltiples directores de arte que he tenido, en cambio lo disfrutaba era increíblemente feliz rodando, porque lo disfrutaba, le encantaba, veía ahí cómo avanzaban las cosas, y mientras yo estaba ahí como tenso y ostras, esto no lo controlo, y este actor que me parecía que era bueno, luego no es tan bueno, y por qué se traba aquí, y por qué no lo dices o Dios mío, esto no va a caber en tiempo, yo eso lo pasaba mal, y él lo disfrutaba increíblemente. Fíjate, qué curioso, no lo habría dicho. Oye, y una pregunta, me interesa muchísimo saber cómo es el proceso creativo. Es decir, te llega una petición de cliente, X, la que sea, no sé, pues lo que sea. ¿Cómo arranca? Si nos puedes contar un poco desde esta petición de cliente, cómo es ese proceso creativo. Bueno, en el mundo ideal el cliente tiene claro lo que quiere y cómo lo quiere. Entonces, o sea, dice, en ningún caso. En un mundo ideal. Yo soy una persona optimista. Y te cuenta, pues quiero que esto sea una película de humor, por ejemplo, y que diga esto y esto otro. Entonces a partir de ahí pues empiezas a darle vueltas. Yo ahora estoy más en la parte de supervisión, pero suponiendo que estuviera hace 10 años, por ejemplo, pues empezaría aquí a pensar, bueno, pues imaginemos que lo que quiere decir el cliente es
mi coche es muy rápido y llega a todas partes. Pues entonces empezaría a pensar en cómo puedo demostrar que el coche es rápido. Y podría hacer ahí, pues no sé, pensar en algo que sea una metáfora, entonces compararlo con un guepardo, por ejemplo, o con un cohete, o decir que en realidad es una especie de es un guepardo al que le has puesto un cohete, y entonces dirá, pues a lo mejor molaría eso. Y eso lo apunto. Y luego pienso otra cosa que tenga que ver, o ¿cuál es el beneficio de que sea rápido? Pues que llego antes a los sitios, a lo mejor llego a mi boda, pero en realidad me caso con la pareja anterior, porque he llegado tan rápido que no lo apunto. Y voy creando como distintas historias o puntas o viendo cosas que me puedan servir para luego cerrarlo. Si estoy con pareja, pues lo peloteo, si estoy solo, pues no. Llega un momento donde decido qué es lo que es mejor y cuál es la manera más eficaz de contar eso, se presenta al jefe o al cliente y si tiene suerte pues se aprueba y se pone en producción. Posible que lo que te dicen es, bueno, sí, está bien esta historia, pero a lo mejor no puedo contarlo porque odio las bodas y no quiero sacar bodas. Bueno, pues entonces lo cambia para que no sea una boda, sino que sea ir al notario o ir a un funeral, que no tiene que ver con bodas. No, es que el funeral tampoco. Entonces piensas otra cosa que al final vas como afinando esa historia. Y entonces normalmente el director creativo ese proceso lo hace solo. A veces puede tener alguien con quien pelotear. Pues normalmente trabajáis solos. En general nosotros trabajamos los creativos por pareja. Eso desde hace... Luego hablaremos de DDB seguramente. Y esto desde que se fundó DDB, que cambia la manera de trabajar de las agencias, pues hay un director de arte y un copy, una pareja, un especialista en las palabras y un especialista en las imágenes. Y entonces pues hay un peloteo de ideas. Como los directores creativos son caros, pues muchas veces pasa, no siempre, pero muchas veces pasa que no tienes pareja porque tendrías que pagar a 2 personas un sueldo alto. Entonces pues supongo que ya tienes experiencia suficiente como para no necesitar un peloteo. Pero lo ideal es que sí que haya alguien con el que estés peloteando, que estés discutiendo con él, que veas, que le cuentes una historia y que él te diga, pues está bien, pero tal, porque muchas veces cuando cuentas una historia te puedes enamorar de ella y en realidad estás enamorándote de algo que no merece la pena, como la vida misma. Puede pasar que a lo mejor entres en un bucle de pensar en un único aspecto y hay hay infinitas posibilidades para contar una historia, ¿no? Y es bueno tener a alguien que te ponga un contrapunto, ¿no? a ese tipo de cosas. Porque el tercero en discordia en esta pareja sería el productor creativo. No. ¿No? En general el producer entra, que eso es un error, en realidad, seguramente es un error, pero entra ya cuando está todo el pescado vendido en cuanto a idea. En un mundo ideal, una vez más, si hay tiempo y todo esto, en algún momento se va a involucrar al producer y decir, oye, esto que estoy pensando, para ver si esto no costará viable. 6 millones de euros. Y él te dirá, sí. Y dices, pues solo tengo 50.000. Idealmente debería ser así. También es verdad que cuando uno tiene ya cierta experiencia, pues ya sabes si te vas a pasar o no te vas a pasar. Cuando llega el momento de que ya está muchas veces aprobada la idea, pues se pone en marcha con el producer. Futanito, esta es la idea y tengo 150.000 euros. ¿Se puede hacer? Entonces, hombre, igual... Y ahí empieza el jaleo. No lo puedo hacer con este, pero con este sí, o si en vez de hacerlo así lo hacemos así. Ahí es como cuando comienza la parte de producción. Ya ves. Bueno, hablemos de DDB. Hablemos de DDB. Has publicado hace poco. ¿Qué ha pasado con DDB? Bueno, DDB desaparece oficialmente. O sea, por poner en contexto, DDB es Doyle Dane Verbach, que es una agencia que nace no sé si en Chicago o en Nueva York, y que es la que revoluciona en realidad la publicidad. Hasta entonces, la publicidad, esto que voy a contar es un poco grosero, esto un poco tosco, Por favor, adelante entonces. Pero no, digo tosco porque es como de lo que entra como hachazos, ¿no? Hasta entonces la publicidad es un negocio de medios. Yo tengo una serie compro medios y los revendo a los clientes, luego empiezo a ofrecer creatividad para que no sea nada más el espacio, sino lo que hay que contar.
y está muy basada en lo que la investigación, vamos a decirlo así. Pero llega Berbach, que es el de los tres, es el creativo, y lo que decide es hacer una agencia distinta en la que la creatividad cuente más, que no sea una cuestión de vender medios, sino una cuestión de creatividad. Y de hecho lo que hace es reformar incluso el departamento creativo, ¿no? Hasta entonces el que piensa es un redactor, y una vez que está pensada la historia y vendida al cliente, se pasa a un diseñador que lo pinta, un director de arte. Entonces lo que hace es juntar al redactor y al director de arte. De eso nace la campaña que seguramente es la más influyente de la historia de la publicidad, que es la de Volkswagen de Think Small, que hace un montón de piezas y que es muy distinta a todas las demás, y que de pronto cambia la industria. Así de salvaje es la historia. En Mad Men, por ejemplo, uno de los primeros episodios, hay un momento donde los de la agencia de publicidad de Don Draper hablan de ha salido ese anuncio y de si es bueno o es malo, porque es tan sorprendente ese anuncio que en realidad no saben si está bien o está mal. Draper dice que está muy, muy mal, se equivoca, pero otra gente, los más jóvenes, dicen no, es que este es el nuevo camino de la publicidad. Bueno, durante mucho tiempo esa agencia produce una cantidad de trabajo maravilloso, y sobre todo eso cambia con su éxito, hace que poco a poco todas las agencias cambian y que haya parejas de director de arte y copy, y que sea la creatividad como el motor de la profesión. Bueno, con toda esta serie de fusiones y de cosas que en realidad son históricas de la publicidad y de todos los mercados, que las empresas van creciendo y se van comiendo unas a otras, pues DDB de pronto deciden que va a desaparecer, que desaparece. Y se pierde la marca. Ha sido una marca que ha durado, pues no sé, 70 años o una cosa así, ¿no? ¿Quién la compra? La compra Omnicom, me parece que es. O sea, hay una serie como de holdings ahí, de DDB, que era una multinacional, en realidad también había ido creciendo, comprando gente. Y Omnicom, que tiene Macan también, ¿no? Es IPG. Es IPG. La de Macan. Pero bueno, en realidad ahora todas las agencias de cierto tamaño pertenecen a tres empresas grandes, ¿no? Y esa empresa grande, que es Omnicom, lo que ha decidido es que ya había estado fusionando distintas empresas, pues decide que DDB va a desaparecer como marca y se va a integrar con TWA, que es la agencia donde empecé yo, de hecho, pero que en realidad es mucho menos influyente que DDB. Bueno, pues en este proceso, claro, en realidad es como si el Real Madrid se fusionara con el Valladolid. Va a ser feísimo esto que voy a decir ahora. Se fusiona con el Valladolid y de pronto decidieran que la marca Real Madrid desaparece y a partir de ahora es el Valladolid. La gente que es del Real Madrid dice, hostia, vaya putada, porque es que hemos sido campeones de Europa 15 veces, no sé si lo sabéis. Claro, hay ahora mismo una reacción, una parte de sentimiento de desolación de la marca, la agencia que cambió las reglas en su momento de cómo hacer publicidad, de pronto desaparece. Y es muy natural eso. Es verdad que ha habido muchas empresas que han ido desapareciendo, pues ya os digo, yo estaba en Remo, que ya no existe, estuve en Delvico, que ya no existe. De hecho, cuando llega Delvico, en realidad era Delvico Walter Thompson, que era otra agencia que estaban fusionados, desapareció Delvico, la Walter siguió y acabó también desapareciendo. Ha desaparecido en ese mismo proceso SDPF, Wunderman, hasta que ha quedado solo VML, que es una especie como de... O sea, que un mensaje a los emprendedores: no montéis una agencia. Sí, montad una agencia. No Sí, montéis una agencia. Lo mejor aquí es el truco es montar, hombre, está bien. O sea, ha durado 70 y tantos años y entiendo que se han hecho inmensamente ricos los que montaron la agencia, ¿no? Pero hay que saber que, claro, que tú empiezas un recorrido y que llega un momento donde puedes vender y hacerte rico o puedes desaparecer como cualquier otra empresa, ¿no? Pues esto pasa en todos sitios. La cuestión es que la desaparición de DDB, que en realidad no desaparece, solo a partir de ahora dejamos de decir que esto es DDB y esto va a ser TWA.
Quiere decir, el negocio sigue estando igual, la gente sigue estando igual, supongo que habrá despidos como pasa siempre en las fusiones, pero oficialmente no consta de momento. Pero deja de tener este nombre. Ya está. Pero simbólicamente es una putada, porque es la agencia que montó, que cambió la publicidad, deja de existir. Y eso hace que, claro, que mucha gente se sienta dolida. Lo preocupante de esto en realidad no es tanto el cambio de nombre o la desaparición del nombre, que es doloroso, pero diría que está lógico, que forma parte de los tiempos o de cuál es el proceso natural de las cosas, sino qué es lo que pasa con el trabajo que se hacía. Si vale el punto de vista que hizo DDB o no. Y esto es en realidad lo que me parece más preocupante, que igual está cambiando la profesión hacia un sitio en el que no queremos que cambie. Creo que decimos que cambie. Hay una parte ahí de data driven, de a partir de ahora vamos a ser así, de vamos a hacer caso a Meta o a... que está bien, digamos, esta parte de nos interesan los datos y trabajar con cosas que sean medibles, con cosas que sean verdaderamente investigables, pero hay otra parte que da la sensación de que va a ser una cuestión de algoritmos y eso hace que la profesión pues sea una profesión distinta. Esta parte que tenía en DDB en el inicio y que era muy llamativa al comienzo, luego todas las agencias hemos tirado por ahí, pero al principio era de, bueno, tú dices que funciona, y todos los anuncios eran así. Un coche grande, así, en color, y un texto que diga tal, y un cupón, y ellos lo hacen distinto y les funciona, o sea, de una manera salvaje. Y esa visión, diría casi instintiva de la publicidad o de lo que tienes que contar, es lo que hemos estado siguiendo durante mucho tiempo. De ser distinto a los demás, de si todo el mundo va por un lado, tú tienes que buscar otra cosa que sea distinta porque eso te diferencia de toda la competencia, que hay mucha competencia. La sensación es que si cuando lo llevas a una parte más analítica de algoritmo, pues es incontrolable para ti. Y todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Hay una parte ahí de... no quiero decir que sea de inspiración o de magia, porque en general intentamos no basarnos nada más en suposiciones o es que me lo dice así el estómago. Quiero decir que tiene que haber una razón por la que hacer las cosas. Pero creo que se está perdiendo, o que el camino te lleva a sitios que el negocio, la industria te está llevando a un sitio que no es bueno para la industria. Y creo que esto que estoy diciendo yo es lo que de verdad está diciendo la gente, que dice qué pena que se haya muerto DDB, porque de pronto es como si todo lo que hemos estado trabajando, en lo que hemos estado creyendo, no tuviera ningún valor. Me alucina porque jamás hubiera dicho que esto podría ocurrir, ¿no? O sea, como que tiene sentido que un grande, por cómo lo cuentas, como es en este caso esto, haya acabado diluyéndose como de esta manera. Sí, pero es que vuelvo a lo mismo, es que en realidad estos son megacorporaciones, en realidad, que seguramente son números y han dicho, mira, me interesa más TV, que está en 95 mercados, en vez de DB, que está solo en 67, por ejemplo, me interesa más. O justo el cliente más importante que hay de todo toda nuestra corporación, lo tiene TV. Y me interesa que se conserve una marca TV y no DDB. Y eso, o sea, gente mucho más lista que yo, desde luego. Sí, pero es verdad que hay un punto que si solo te basas en el análisis de datos, pierdes la parte humana. Aquí quería ligarlo con... ¿Te acuerdas la publicación que te compartí el otro día de LinkedIn? Que no sé si la había escrito o la había compartido de Siux Mitsiranos, Roberto Lara Portillo, sobre la pérdida como de la humanidad en la parte creativa y justo lo que tú has comentado, basarse más en datos, más en algoritmos, más en todo esto. Quisiera que habláramos de varios temas
Vamos a ponernos las botas para bajar al barro porque o sea, Vamos a causar problemas, vamos a causar problemas, vamos a generar debate. Quisiera que hablemos de esta parte de la creatividad, es decir, se está perdiendo, no se está perdiendo, ¿dónde estamos yendo? Quisiera que hablemos, por ejemplo, del tema de premios y festivales. Quisiera que hablemos, por ejemplo, de las altas tasas o altísimas tasas de rotación en las agencias y algunos temas más. O sea, cuestionar, oye, ¿qué está pasando con la industria? ¿Qué está pasando con la industria? Venga, empiezo primero por la creatividad y los datos. Yo en realidad creo en los datos, ¿eh? O sea, a pesar de que no lo parezca, creo en los datos y en... Lo que me pasa es que muchas veces creo que los datos no son de verdad. O sea, que esto es un problema histórico de dónde recoger los datos y cuáles análisis que hacer de ellos, por ejemplo. Siempre se ha dicho que los anuncios cortos son mucho más eficaces que los largos. Siempre. Esto lo he oído yo una y otra vez, porque a las agencias de medios les interesa más sacar anuncios de 10 segundos, de 20 segundos, porque consiguen mucha cobertura, en vez de un anuncio de 45, por ejemplo. Meta y Google te recomiendan una y otra vez que tu anuncio como mucho tiene que ser de 10 segundos. Es más, que si es de 6 segundos, mejor. Como es de 6 segundos, lo que te recomiendan es que tu logo aparezca al principio y que todo aparezca al principio, porque según sus datos ha demostrado que... Pero son datos falsos. No digo que se lo inventen. No quiero problemas con el señor Google. No digo que se lo inventen, aunque hay gente que dice que sí. Que no soy yo el que lo dice. Pero son datos que están... Sí, que depende cómo los hayas recogido. Era como los medidores de CO2 en Madrid, ¿no? Pues es que el medidor de CO2 estaba puesto en la casa de campo, en el Retiro y no sé dónde. Buenísimo ejemplo. Si tú coges todos los anuncios que se emiten en Google y son todos muy malos, pues dices, pues ¿qué prefiero? ¿Ver un anuncio malo durante 30 segundos o un anuncio malo durante 6? Coño, el de 6. El problema es que no hay que hacer anuncios malos de 6 segundos, lo que hay que hacer es uno bueno de 45. Me hace mucha gracia estas cosas de esto tiene que ser así, porque luego cuando hay ejemplos que contravienen esas reglas, como que no se consideran. Solo podemos hacer anuncios de 6 segundos o de 10. Luego te llega aquí un anuncio de campo frío de 2 minutos 13 y la gente se lo come con patatas, porque le interesa lo que está viendo. Entonces, la conclusión en general de ese tipo de cosas no es a ver si tengo que hacer anuncios que le interesan a la gente. Cosas que, sí, no, hombre, es que es mejor 6 segundos. No es 6 segundos. Es contar cosas que le interesan a la gente. Claro, como esos ejemplos son muy limitados, son muy poco frecuentes, pues claro, no cuentan a lo largo de esta estadística. Y eso hace que las reglas del algoritmo pues te digan que es mejor un anuncio de 6 o 10 que otra cosa. Nosotros, por ejemplo, en Telepizza tenemos lo que más éxito ha tenido este año de lo que hemos hecho son piezas que desafían a esas reglas, que son piezas de 50 segundos o un minuto, en la que no aparece la pizza, en la que no te cuenta la oferta desde el principio, o sea, ese tipo de cosas que los datos te dirían que no puedes hacer. Y sin embargo funcionan muy bien, muy bien. El triple, cuádruple, 15 veces mejor que los que están siguiendo las reglas. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta ver cosas distintas. Una rotura de patrón. Sí, le gusta cosas que le interesen y cosas que no sean lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero claro, eso es difícil de medir, muy difícil de medir. Pasa en todas cosas, en las pelis. Ya es de chiste lo de Netflix. Ya hay películas que te hablan del algoritmo de Netflix y tal cual. Hay una película de Nanni Moretti que es muy graciosa porque él está haciendo una película, entonces van los de Netflix a decirle quieren poner pasta y tal cual. Entonces él les cuenta la película y tal cual. Y ellos le dicen, no, pero aquí lo que pasa es que en el minuto 3 tenemos estudiado que en el minuto 3 tiene que aparecer un muerto. Y dices, pero
Pero ¿cómo que en el minuto 3? Sí, porque lo hemos estudiado y tal cual. Pues claro, al final todas las películas son con muerto en el minuto 3. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que te da igual una que otra ya. No te interesa ninguna de esas. Ese es el problema no de los datos, sino del análisis que hacemos de los datos. El problema de basarse en algo que no está centrado en lo que tiene que estar centrado, que es al consumidor le interesa esto o no le interesa. Y muchas veces lo que le interesa al consumidor, a los espectadores, no es predecible. Y esto es la parte bonita y la parte difícil del asunto. Que a veces hay que, fíjate que he dicho antes, no somos tan distintos tal cual, pero es verdad, hay veces que hay que fiarse de cosas que no son medibles, de la gente está esperando esto y si les ofreces esto otro, lo van a agradecer. Este es el asunto, por eso hablaba Roberto Lara de la humanidad de todo esto. Además, claro, su socio, como sabéis, es Leandro Raposo, que es seguramente la persona menos... Perdón, Leandro, si está haciendo esto. La persona menos práctica que he conocido en publicidad, que tiene un estilo como súper concreto, un estilo que no cabe en 20 segundos, y está bien que no quepa en 20 segundos. O sea, yo trabajo para Raposo, o sea, en Macan él era mi jefe. Y hostia, es que le gustaban las películas largas, y que contaban historias, que fueran emocionantes, que para eso necesitas tiempo. Y entonces, ¿eso entra en una planificación de medios normal y corriente? Pues generalmente no, porque si quieres planificar en medios, en televisión, por ejemplo, necesitas tal cantidad de dinero que muy poca gente se lo puede permitir. Pero funciona bien en otras cosas. Y hay veces que las historias necesitan tiempo, y ya está. Y ese apostar por la idea, aunque no esté dentro de las reglas que te ponen previamente, hace que las ideas funcionen mejor. Y cuando funcionan mejor, pues la gente lo ve sin necesidad de enseñársela porque lo busca. Claro, es más difícil conseguir eso, más difícil. Tú coges aquí una plantilla para hacer películas y las haces ahí como churros, papá, que es lo que hace Netflix. Que espero que no estés buscando un problema también con Netflix. No lo creo. No, quién sabe. Acabo de perder mis oportunidades como guionista de Netflix. Te van a cancelar la suscripción. Pero te imaginas ahí de pronto, sí, pues si no te gustan tanto, pues te quedas en Stranger Things. Pues no estoy viendo Stranger Things. Pues no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque es otra vez la misma historia, ¿qué cojones? Porque hay un muerto en el minuto 3. Sí. Y es verdad, pues eso, que es que el ser humano, como decía un anuncio de Aquarius, es maravilloso porque es absolutamente impredecible. Entonces, teníamos un producto que estaba destinado ahí a deportistas y la gente lo usa como Coca-Cola y ya está. Y eso es lo maravilloso, claro. Qué chulo, me ha gustado mucho la reflexión. Tema festivales. Premios. Y premios. Yo gano muchos premios. Voy aquí por delante porque es como de... Bueno, claro, es que... Muchos premios. Y siempre ha sido como controvertidos, ¿no? Porque... Sí, yo nunca he oído que todo el mundo esté contento con los premios que se han dado en el año, tal. Siempre es pues... Bueno, luego aparte de no eso... se lo merece. Claro, luego aparte de eso, que al final es... Pues porque se lo dan a Zutano y no se lo dan a Mengano, que ha hecho un curro mucho mejor. Pero más allá de eso, vuelvo otra vez, cuando yo empecé... Había muchos festivales ya, pero no había tantos como ahora. O sea, o sea, hemos llegado a un punto ridículo de que das una patada y o sea, estoy seguro que levantas el cojín y hay un festival nuevo ahí andando porque se han convertido siempre han sido un negocio, pero se han convertido cada vez más en un negocio en el que la base está en que el propio festival gane dinero, y eso se gana a base de cuanta más gente se inscriba, pues mejor. Claro. Porque tú inscribes y estás pagando pues no sé. ¿Cuáles son los 3 grandes festivales de publicidad? Hombre, Cannes, desde luego. El fundamental es Cannes. Los premios son los Leones, ¿no? Sí. Leones de Cannes. En España diríamos que el CDC, seguramente, que se celebra ahora en San Sebastián, que es el del Club de Creativos. Y luego hay el latinoamericano, que es el Sol, que es
España y Iberoamérica y Portugal. Pero, y luego pues hay, ya digo, infinito más uno. El problema de esto es que al final lo que antes tenía un valor, pues ya deja de tenerlo. Hay tantos premios y tal reparto que es ridículo. En su momento ganar un león en Cannes, un león de oro, era una cosa que tenía mucho valor. Ahora sigue teniendo mucho valor, pero entendedme lo que voy a hacer. Sí, que era pasarse porque había, el juego... Sí, porque era como ganar un Oscar, así de claro. Tú ganabas un León de Oro en Cannes y habías ganado un Oscar, porque había 25 premios al año. 25 leones se repartían al año. Y ahora una pieza puede ganar 25 leones, porque se presenta a la tele, al integrado, al titanio, a la gráfica, a no sé cuántos, diseño de hacer de pronto una única campaña puede ganar, pues eso, una docena de premios. Ya el valor de ese león es menor, que es muy difícil ganarlo, ¿eh? No, siempre históricamente ha habido dos clases también de agencias, las que creen en el trabajo real y luego presentar los premios, y las que piensan en los premios, entonces hacen un trabajo específicamente para premios. Sí. Yo creo que no hay tanto trucho como había cuando yo empecé. Antes había, porque me parece que es más difícil ahora hacer truchos. Lo que sí hay es... Bueno, más difícil hacer truchos no. Se hacen truchos aún más fácil porque hay maneras muy sencillas de hacerlos. Truchos son los anuncios falsos. ¿Te presentabas con un trucho al festival? Sí, te puedes presentar. O sea, en teoría no puedes hacerlo. Vale. ¿Y por qué se produce de esta manera? Porque es mucho más fácil hacer un trucho que conseguir que un cliente te apruebe una idea. Bueno, claro. Entonces te ahorras una parte importante del proceso, que es no solo que te lo apruebe y que lo pague, sino además que meta mano. Es decir, tú haces un anuncio yo mismo para... A ver si consigo decir algo sin ofender a nadie. El primer gran premio de España en Cannes, que es del 80 y pocos, es un anuncio falso, el primero de todos. Es una historia de unas monjitas que de pronto descubren que se ha roto una parte de una escultura del Niño Jesús, entonces lo usan ahí con un pegamento y tal y cual, ¿vale? Que no me acuerdo ni cómo se llama el producto. Y eso era mentira, no había un cliente detrás, no, ni una campaña que... Nada, era una especie como de pegamento industrial de cual que claro, no hacía anuncios de televisión. Claro. Pero se presenta, gana el gran premio en Cannes y tiene mucho éxito. Claro, ese anuncio no existiría si hubiera pasado por los filtros habituales, primero pero ¿por qué me estás contando esta historia si yo me dedico a hacer cementos industriales? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Por favor, no saques monjas en esta historia, porque es que... Sí, que no tiene nada que ver conmigo ni con mis clientes. Y no quiero hablar de tal cual porque se va a sentir ofendida la gente y no sé cuántos. O sea, que decir, ese anuncio jamás habría salido, imposible que saliera. Y ese anuncio, que es un anuncio falso, está compitiendo con gente que sí ha peleado con el cliente, que ha tenido que hablar primero, resolver un briefing real, que se te ocurre una idea que esté bien, que te la apruebe el cliente, que se produzca ahí... Sí, pasar una serie de filtros más complicados. Claro, al final es como correr dopado, es así. Pero claro, es más cómodo. Y luego aparte, pues hay cosas que a los publicitarios nos gustan, que a la gente no. Y sabes que hay cosas que un jurado te va a premiar, que en realidad no ayuda a que tu producto se venda más, ¿no? Entonces siempre ha habido gente que ha optado por ese camino rápido, por así decirlo, que se ha dopado, y gente que no. Yo, como en Remo éramos, José Luis Esteo, que es uno de los fundadores de Remo, la E de Remo de hecho, y que era extraordinariamente anti-truchos, claro, solo tenía ahí una pelea que tenía él, que en aquellos tiempos era muy, muy polémica. ¿Porque los truchos los hacían las agencias o los hacían los creativos? Rollo, yo quiero presentarme, me busco financiación, lo gestiono, lo lidero un poco y me llevo... Agencias, porque un creativo no se puede pagar una producción. Ya no solo la producción, sino luego pagar la inscripción y todo esto.
O sea, en teoría tú puedes hacerlo. Pero, ¿y la idea surge del creativo o es el que lidera la agencia? Decir, vamos a presentar un trucho, a ver, tú y tu cabecitas pensantes a pensar. Pues eso de todo. Puede ser una idea, incluso pasa a veces, una idea que tú has presentado al cliente y el cliente no lo ha aceptado, no lo quiere, entonces pues da igual, pues lo hacemos y ya está. Entonces lo paga la agencia y todo esto. Claro, al final cuando estás tan pendiente de los premios y de ese trabajo que es irreal, no solo con los truchos, o sea, no solo con ese, sino anuncios pensados, aunque se apruebe por el cliente, pensados para funcionar en festivales, pues al final no estás dedicando el tiempo a lo que es de verdad el curro, sí, por lo que te están pagando. Bueno, hay gente que te paga por ganar premios, también, claro. Pero no estás en el oficio, estás en el premio. Mira, en cine, por ejemplo, que también pasa, hay una cosa parecida, pero nadie se hace una película específicamente para ganar premios. La haces para ir a salas y a que la gente se deje los cuartos en ver tu película. Y luego, es verdad, que dices, hostia, voy a hacer una película que va a ganar premios porque va a ser Daniel Day-Lewis haciendo de una persona con trauma de guerra y tal cual, y tú solo tienes media cara y dices, hostia, que va a ganar un Oscar. Porque está como destinado a eso. Pero eso es como la parte posterior, no es como la consecuencia de la película, no el único objetivo de la película es voy a ganar un premio. Y eso en publicidad no pasa, en publicidad hay trabajos que son voy a hacer esto para ganar un premio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final hay mucha gente que está dedicada a eso en exclusiva, y creo también que hace que la profesión en general se vea como de... Los creativos, por ejemplo, siempre hemos tenido esto de San Benito, y disculpa, creo que me parece parte de esto, de que solo estás pensando en tus premios. No estás pensando en que esto solucione mi problema de, hostia, que tengo que vender más coches. Estás pensando en que vas a ir a recibir y a hacer así con Claro. ¿Qué ingredientes suele tener un anuncio papable para premios? O sea, cuando un creativo piensa en quiero que esto gane premios, ¿qué cosas es importante meter? Va cambiando en torno con el paso. Más o menos, por dar unas notas. Ahora, por ejemplo, importante que por ejemplo, antes había mucho, que decir, como uno hacía televisión gráfica o radio, pues era la pieza. Ahora muchos son videocasos, ¿vale? Para que gane algo tiene que haber salido en televisión para el videocase. O sea, que tú has creado algo, pero luego resulta que en realidad han hablado de la campaña esta en Broncano. Sí, que ha tenido eco en televisión. Eco fuera de todo esto. Usamos la inteligencia artificial para recoger, esto gusta mucho también, el uso ahí como de nuevas tecnologías, desde luego que la pieza sea distinta a cosas que hayas visto, que tenga un impacto en la sociedad, por ejemplo, también se aprecia mucho. Y que tenga, en general, que tenga un planteamiento distinto o inesperado. Gusta mucho en festivales que por otra parte es lo que debemos buscar en general en la profesión, ¿no? Si todo el mundo está yendo por aquí, yo estoy yendo por acá. Esa es la parte buena en realidad y lo que debemos buscar todos. Somos distintos a la competencia, buscamos un mensaje distinto porque funciona mejor. Hay veces, sin embargo, que ese mensaje distinto para festivales no ayuda al producto, sino que ayuda a que parezca distinto en festivales. Es curioso mencionar esto de que a veces, antes has puesto el ejemplo, ¿no? Que uno piensa en los premios y se olvida de, oye, lo que hay que hacer es vender coches o lo que sea. Yo he tenido PPM y tal, la semana que viene rodamos y comentaba con la agencia, oye, realmente el cliente, nos creemos que el cliente es la marca con la que vamos a hablar, el cliente es los consumidores a los que esta marca da servicio. O sea, pensemos realmente cómo van a recibir esto que vamos a rodar, porque también nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. O sea, creo que también a veces meternos como en la vorágine del trabajo y no, pues el cliente y tal, ni nos pensamos que el cliente es la marca,
Ya, pero lo mejor para la marca es que demos buen servicio a los que son sus clientes, a su vez. O sea, que quiere decir que a nosotros también nos puede pasar el entrar en esa lo que al final el que te prueba es el que está aquí delante. Claro, total. El señor ahí de... Es decir, que tampoco tengo muy claro si el señor de Albacete va a... pues voy a comprar el coche este entonces. No lo sabes en realidad. O sea, lo sospechas. En cambio, el que tienes aquí delante que te dice, pues es que si esto no se hace así, no pago, y dices, Ya. bueno, pues igual lo hacemos así entonces. No, claro, sí, buena, el que paga sí buena. Claro. A ver, no creo que sea tanto Siguana, pero que también por eso son los truchos, porque claro, que tienes más gente opinando. Cuando tienes mucha gente opinando, las cosas van peor. Sí, total. Sí, porque al final es lo que os decía de metiendo en un charco más. Lo que os decía, por ejemplo, de las campañas estas que son globales, multinacionales. Hostia, es que poner de acuerdo a 30 personas y que haya algo que no moleste a una de ellas, pues que es muy complicado. Entonces al final pues acabas haciendo cosas que no molestan a nadie. Y si no molestan a nadie... No llaman la atención, claro. A ver, que esto que parece que como que para llamar la atención hay que molestar a alguien, y no es así. Pero todos podemos poner pegas a todo. Entonces, por eso también creo que la inteligencia artificial, me meto en un nuevo charco, funciona bien, porque como al final es la inteligencia artificial generativa, ¿qué es lo más probable? ¿Cuál es la palabra más probable que vaya después de esto? Pues al final acabas haciendo un café para todos. Un café para todos, sí. Un mínimo con múltiplo de todo esto y bueno, te sorprende, claro. O sea, lo ves y dices, pues está bien escrito, tiene plomo y tal cual, pero no tiene alma. Claro, y que a veces también el sorprender por sorprender tampoco... Veía el otro día, creo que era de Domino's, una pizza de croissant, pero con salmón y aguacate. Digo, joder, pero o sea, qué cosa más marciana. ¿Lo criticas la comunicación o el propio producto? No, o sea, me llamaba la atención el producto. Yo imagino que esta gente pues ha hecho su estudio y su tal, pero me llamaba la atención, digo, ¿de verdad la gente demanda esto? O sea, una pizza con masa de croissant, que no la he probado, tenía ganas de probarla de masa de croissant. Esa cosa funciona muy bien pero con aguacate y salmón. Escuchamos a la audiencia y... A ver, a mí ya con croissant puedo decir esto de Domino's porque como es competencia, en realidad... No hay problema, ¿no? Y sí, mi cliente además agradecerá que diga... Yo igual me estoy pegando un tiro en el pie diciendo esto, pero como hablo con libertad en este podcast, porque para eso es mío y de mi socio, pues... Yo, para empezar, como no me gusta el aguacate, ya digo... Hostia, no puedo con el aguacate. Pero encima caliente. Pero lo pondrán frío el aguacate, ¿no? Pues no, yo creo que no. Bueno, no sé, o sea... Bueno, yo no soy partidario en cualquier caso. Es verdad que hay una tendencia ahora que siguen todas las marcas de comida, de comida rápida, de innovar y buscar sabores nuevos. Pues Telepizza lo hace hace poco hemos lanzado las maestras de chorizo de Pamplona y de morcilla de Burgos, que claro, no es tan loco como voy a usar croissant y aguacate y no sé qué, y pimienta y además un poquito de... Claro, eso no. Pero también es inesperado, o sea, buscar nuevas maneras de conectar con el... O sea, entiendo que eso es inesperado, hablando de este caso en concreto es inesperado, pero me parece que entra dentro como de los ingredientes normales, o sea, el chorizo te lo comes con pan y la morcilla te la comes con pan. ¿Verdad? Un poco la distancia, pues una pizza con chorizo es pan con chorizo. Puedo ver que las nuevas maestras tiene aprobadas. Exacto. Pero, o sea, hablando como de estos temas como de innovar, de ser diferente, me parece que a veces ya se riza el rizo. KFC, por ejemplo, me gusta mucho la comunicación que tienen, tal. Pero de repente sacaron una colaboración con Licor del Polo, creo que fue KFC con Licor del Polo, sí. Un helado de... O sea, me parece la mayor marranada del mundo, un helado de ketchup y tal. Bueno, sí, a mí me pasa igual, ¿sabes? Pero ¿sabes lo que pasa? Qué original, pero de verdad, menuda marranada, ¿sabes? Pero tienes ahí en la cabeza prueban cosas nuevas, tal cual, te llama la atención, igual lo pruebas una vez, lo pruebas y dices, y no vuelves a probarlo, pero claro. Da igual, porque es un producto que dura un mes y luego cambia. Igual lo que tiene es justo lo que acaba de pasar ahora, es decir, que yo me acuerde de eso. Yo me acuerdo de que KFC innova, ya está, ahora está la promoción de monchitos, que la quiero probar, por cierto. Siempre me han gustado los monchitos. A mí es que, claro, cuando vi el anuncio digo, ¿pero esto qué es? Porque yo los monchitos no sabía lo que era. No, pues están buenos, ¿eh?
Yo los comía de pequeño. Muy de A ver, pequeño. yo en general, yo soy un poco... Bueno, en realidad no, iba a decir... Sé que como prácticamente de todo, mi mujer se reirá de esto, y dirá, sí, claro. Pero quiero decir que estoy abierto a todo tipo de cocina. Pero es verdad que estas mezclas ahí me cuestan, porque no les veo el sentido. Pero yo soy una minoría dentro de Claro. la sociedad. Es curioso porque hay algunas marcas como estas que mencionáis que se apoyan directamente sobre producto al vacío, y hay otras que van acompañadas como de imágenes, tipo la más eficiente yo creo que sería como David Muñoz, o con todos este tipo de cocineros que van de la mano de Burger, McDonald's, que sacan su hamburguesa. Pero es que también estamos viendo como creadores de contenido, Plex, Aitana y Yo Juan, hace poco estaba ahora la promo, de que sacan como su hamburguesa, y con eso tienes el público fiel de estos seguidores que van a consumir el producto, y aparte estás metiendo nuevos sabores con la excusa de que la han configurado ellos y tal. Sí, sí. Sí, ahí también viene una parte, en el caso, por ejemplo, de David Muñoz o Berasategui o quien sea que lanza la Dani García, o sea, Dani García sí, sacó también, McDonald's, sí. sí. O está jugando también a... Bueno, esto no es una hamburguesa normal, sino que es premium, tiene más valor, lo cual hace que también la hamburguesa normal sea un poco mejor, que se vea como un poco mejor. Está aumentando la imagen de la hamburguesa en general y de la compañía en general, de manera que pues dentro de 2 años, en vez de costar 7 euros, pues cueste 9. Esto pasará. Va a seguir subiendo McDonald's. Todo en general. Todo en general, sí. Hay una serie de cosas que en realidad no haces porque esa pieza en concreto vaya a ser ese plato, esa variedad vaya a ser súper exitosa y de pronto me voy a forrar con esto, sino porque te ayuda a que, bueno, pues a que en general el conjunto sea mejor. Claro. Bueno, no quiero que nos dilatemos mucho más, pero quiero tocar tema alta rotación. Es decir, ¿qué pasa en las agencias? Que la gente cambia tanto de agencia, y luego tratamos algunas cosas de tu vida personal, familia, aficiones y tal, y cerramos, ¿te parece? Vale. Siempre ha habido mucha rotación en publicidad, aunque no tanto como... O sea, yo, por ejemplo, he estado en 6 o 7. Es que llevo ya casi 30 años en esto, he estado como 5 años ahí en cada una de media, ¿no? O sea, en el sitio que no he estado de las importantes... Bueno, estuve 1 año y medio nada más en TV, y luego pues 3, 7, 9, 6 ahora en Manifiesto. O sea, es un número importante, aunque lo dices así alegremente en otro sitio. Y claro, mi padre es que estuvo 27 años o 30 años en... Es verdad que no es comparable con generaciones anteriores, pero yo veo, por ejemplo, a mí me pasa a veces de tratar con productores de agencia, me viene un caso concreto a la cabeza porque ya me he confundido varias veces de no saber en qué agencia estaba esta chica. Empezó en DDB, luego se cambió a Hogarth, luego está en Kraft, no sé qué, y de alguna vez preguntaba, oye, ¿qué tal por Hogarth? No sé, ya no estoy en Hogarth. Coño, es verdad. Casi a año por agencia, 2 años por agencia. Cambiaron mucho porque también, bueno, el mundo de agencia es muy dinámico, y también hay... creo que más ahora que antes, no sé si hablamos antes de empezar a grabar o no de esto, pero los márgenes son mucho más pequeños, y eso hace que, pues, si pierdes una cuenta, pues sale gente. Claro. Y eso antes, bueno, siempre ha pasado, pero creo que antes pasaba menos. Ahora, además, como existen estos márgenes más pequeños, y el trabajo, creo que en general, no quiero decir que cualquier tiempo pasado sea mejor, pero es verdad que el trabajo en general ahora es más exigente, o más duro, o más poco motivante. Eso hace que la gente en realidad se marche más, a poco que tenga un beneficio mínimo. Cuando yo empecé en esto, hace casi 30 años, uno veía, está como súper claro cuál era tu crecimiento económico y laboral, ¿no? Y empezabas, yo por ejemplo, yo empecé en TV, gratis, entonces era así, los becarios era gratuito, te costaba ir a currar, vamos. Luego cobrando muy poquito,
y me cambié de agencia y cobraba el doble. Y no es que yo fuera completamente el buen negociador o que fuera buenísimo. Bueno, sí, buenísimo sí era. O sea, que era es verdad que modestia parte de... Pero bueno, que cobraba el doble, que no era tampoco... Sí, que estaba como estipulado, que ya sabían que si venías de un puesto y evolucionabas al siguiente... Sí, porque había un crecimiento. Y luego, pues cuando estuve en Remo, que era una agencia que cuidaba mucho a su gente, porque quería tener... Esto no lo digo por mí, pero quería tener la mejor gente posible. Y es verdad que el nivel ahí era salvaje. Pues claro, había que pagarlo, porque si no se iban a otro lado. Y eso ahora no pasa tanto porque los márgenes son más estrechos. Los clientes pagan menos y en cambio hay que trabajar mucho más. No mucho más, sino con cosas que también son menos motivantes. Tú, si te lleva bien, yo por ejemplo, nada más llegar a la TV, a la semana ya había publicado en prensa. Y estaba ahí, y se lo podía enseñar a mi padre, mira papá, he sacado esto, y mi padre, muy bien. Ahora es muy complicado porque muchos empiezan con redes sociales, entonces, claro, pues también sacan mucho, pero como no estén rápido, mira papá, he enseñado, el story ya no está. Claro. Y tenía que haber sacado... hay una parte ahí como de trabajo que es un trabajo súper valioso en realidad, pero que es muy fugaz, es efímero. Y luego, pues hay menos dinero. Entonces es muy complicado retener a la gente, porque a poco que tengas una ventaja en otro sitio, pues te vas, porque como te da igual en realidad el proyecto, te da un poco igual. O sea, menos dinero, más volumen de trabajo. Sí. La gente se identifica menos con las agencias, ¿no? Sí. Bueno, hay de todo, claro. Hay agencias que son muy... que tienen una filosofía como súper clara y que tal, y esas no diría que les cueste menos. En su momento SCPF, por ejemplo, tenía fama de que pagaba muy mal. Pero también que estabas ahí un año y medio y luego te iban a pagar un dineral en otra agencia porque el curro que se hacía era extraordinario. Entonces, pues, la gente entraba ahí y asumía eso. Y al final es un contrapunto, por ejemplo, también históricamente. Sabías que entrabas ahí y que igual estabas ahí cobrando muy poco, pero que ibas a hacer carpeta y que luego eso te iba a permitir estar en otros sitios. Ahora más que esa parte no existe tanto, no hay esa capacidad de cambiar a otro sitio y que te paguen el doble, que es lo que pasaba antes. La gente también ha aprendido pues que igual este trabajo no es tan importante como pensábamos que era. O sea, yo cuando empecé, esto también lo puse hace poco en LinkedIn, estaba bien visto estar allí hasta las 4 de la mañana todos los días. Estaba bien visto y se alentaba. Y la gente no quiere estar ahora hasta las 4 de la mañana en un sitio. Porque todavía dices, bueno, voy a estar hasta las 4 de la mañana y luego dentro de 2 años voy a estar aquí con el descapotable, pero eso ya no pasa. La gente sabe que no pasa. Esto era lo del anuario del CDC, ¿no? Sí, esto viene porque de pronto me encontré, estaba repasando ahí un anuario del CDC de, no sé qué año sería, el 2005 o 2006, entonces había un encarte de Macan, que da igual que fuera Macan porque era una cosa común a todas las agencias, era lo que estaba bien visto. Entonces el encarte era un montón de tarjetas de abogados matrimonialistas para divorciarte, no sé cuánto, tal cual, porque la idea era en Macan se curra tanto, estamos tanto tiempo aquí, que al final te vas a divorciar. O sea, lo normal es que te divorcies porque es que no vas a ver a tu mujer. Qué horror. Ya. Es que eso era así, o sea, estaba bien visto lo de, mira, estoy aquí hasta las 2 de la mañana, todos los días, sin excepción. Y todas las agencias jugaban a eso en su comunicación, pues eso, contaban en el post de piezas que eran de creativos ahí señalando con un periódico para señalar ahí como que estaban vivos y tal cual, y demostrar que como si hubieran sido secuestrados, porque estábamos trabajando tanto que había alguien en Alfred Pavía de Sapristi que ponía, que yo de esto no me acordaba, en un festival de San Sebastián, pues que se recibía ya, había una gráfica que era como recibiendo a
a los juniors, a los becarios, como si fuera un campo de concentración. Bienvenido. Y claro, es que es demencial esto. Porque estaba bien visto. No, es una profesión a la que hay que dedicarse con cuerpo y alma. Y sabes que vas a estar aquí muchas horas y sabes que vas a... Y la gente entraba así y lo veía hipernormal. Yo he ¿Y al que así. no entraba en esa rueda se le miraba Salía, mal? O sea, el que no, cogía y iba a las sí. 7 se le miraba mal. Y luego hay de todo, en realidad. Pero es verdad que no crecía tanto como otros, claro. Sí. Pero igual que pasa en cualquier profesión, ¿no? O pasaba en cualquier profesión. Pues la gente que está dedicada muchas horas y saca más trabajo, pues se le considera mejor. Ahora, por ejemplo, está pasando. Elon Musk lo dice así, de claro, yo es que mi empresa tiene que trabajar 18 horas y dormir en el lugar de trabajo. Dice, tú estás chalado. O sea, pero lo ve bien. Hay mucha gente que lo ve bien eso, de no, que siente los colores, está ahí preocupado por su trabajo, de no tendrá el muchacho mejor cosa que hacer que estar ahí durmiendo en el saco de dormir ahí. Es más, ¿no crees que al día siguiente va a estar zumbo ese tío y que va a currar la mitad porque es que va a estar agotado? Pero antes sería hipernormal en publicidad. Ahora no. Ahora los chavales, gente más joven sobre todo, pues entiende que también por eso, por lo que decía, de pronto es que tú podías ser famoso, no ser famoso, pero sí hacer cosas muy llamativas y le cuesta mucho más. Y no hay esa parte ahí de, bueno, estoy trabajando aquí hasta las 4 de la mañana, pero es que va a salir una película y lo va a ver toda España. Ahora, hostia, muy complicado eso, muy complicado. Porque generalmente estás haciendo un post en Instagram que desaparece, claro, como si fuera... menos mal. Los chavales no están dispuestos a eso. Más allá de eso, de que hay una parte ahí de no quiero hacer esto, es que esta generación se quiere cuidar más y piensa que está mejor en el cine que en la oficina. Y tiene razón, está mejor en el cine. También, bueno, depende de la película también, ¿eh? Sí. Porque, madre mía. Sí. Pero de verdad, en general... Las pelis de muertos en el minuto 3. Claro, eso te puede pasar. Digo, para esto estoy en la oficina. Sí, eso pasa. Eso pasa. Claro. Eso hace también que... No sé si el trabajo es peor. No, yo creo que el trabajo no es peor. Porque también esto pasaba mucho antes y ahora no pasa tanto, que las agencias, por ejemplo, empezaban a currar a las 11 de la mañana, los creativos. O sea, yo no, porque siempre he sido súper, no madrugador, porque me cuesta mucho levantarme temprano, pero es verdad que era un clavo, ¿no? O sea, llego muy pronto a la agencia, desde hace 30 años. O sea, yo le he hecho, a pesar de lo que estoy diciendo ahí de tal cual, yo la verdad es que le he hecho muchas horas. Pero lo normal era que los directores creativos o muchos creativos y más llegaran a las 11 de la mañana. O sea, esto en los 90 pasaba, pero con mucha facilidad. Luego salían muy tarde porque te has puesto a currar a las 11 de la mañana. Claro. Y luego pues había mucho pastilleo, mucho tal. Pues, es verdad que los tiempos eran más tranquilos porque en general tenían más tiempo para hacer las cosas. Ahora no. Ahora cualquiera de los que entran en una agencia de publicidad tiene una cantidad de producción para el día y para el día siguiente que hace muy complicado que esté ahí mamoneando, ¿no? Tiene que estar sacando todo el rato cosas. O sea que también digo esto porque parece que curran menos y en realidad lo que pasa es que lo curran en horas más apretadas. Sí. Bueno, menos mal que cambia un poco el tema. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Entonces, brevemente, si te parece, tema personal, siempre solemos preguntar, bueno, qué cosas te hacen tener un poco bien situada la cabeza, no sé, deporte, familia, fe, aficiones. Hostia, no sé si tengo muy asentada la cabeza. la verdad que no lo sé. Lectura, igual eres ávido lector. Soy ávido lector, sí. Y mucha lectura y mucha serie. Y luego por la familia, claro, al final hay una cosa... A mí antes me costaba mucho salir de la agencia en el sentido de que terminaba de currar y todavía seguía dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y eso he aprendido con el tiempo y con
decir, hay una parte me parece de madurez y luego otra parte se llaman Julia y Silvia, que son mis hijas, que de pronto eso te lo cambia, porque claro, una vez que llegas a casa te viene aquí la niña de 2 años y se te olvida lo que has estado haciendo. Me parece que eso era muy sano. Claro, Julia ahora tiene 20, va a cumplir 21 y Silvia tiene 18. Entonces, aparte de, ya no me pasa, no vienen aquí a recogerme. Pero es verdad que he aprendido a separar ahí la parte profesional o la parte ahí de curro y una vez que salgo de la agencia en general, pues pienso en otras cosas que no sean las cosas de la gente, porque si no enloquecería, la verdad. Digo esto que luego en la agencia se reirán porque es verdad que estoy muy atento a las cosas que pasan, incluso cuando no estoy en la agencia. Pero bueno, en realidad estoy separado. Separado no divorciado, sino separado de la profesión cuando salgo. Separado mentalmente. Mentalmente, sí. Yo escribo, menos ahora que antes, pero escribo y eso está guay porque al final es lo que decía ahí de... ¿Sobre papel o tienes un blog o...? No, yo escribo novelas y relatos. Ah, vale. Incluso en un momento tuve blog, estuve ahí, pues también otros 10 o 12 años escribiendo un blog que se llama El sabor del cero de dulce, donde contaba ahí, bueno, lo que se me ocurría. Pero ya no, ya los blogs ya no existen. Estuve mucho tiempo, después del blog, estuve mucho tiempo en Twitter, que también es un quita horas ahí finos, ya no estoy en Twitter, me he desenganchado. Pero estoy en Blue Sky, dedico menos tiempo, pero de la misma manera. Y luego pues eso, escribo, leo y veo series. Muy bien. Que está bien, suficiente. ¿Alguna serie última para recomendar? Las chicas de oro. Lo digo en broma, pero no lo digo en broma. Las chicas de oro, que es una serie maravillosa, es súper moderna. O sea, la ves ahora y dices, increíble que esta serie tenga 40 años y creo que se puede ver en Amazon, me parece ahora. Yo la repasé el año pasado en verano y claro, no me acordaba prácticamente nada, me acordaba de los personajes ahí más o menos y es increíblemente moderna. Lo último que he visto aparte de eso es Task, que no me flipó mucho. He estado viendo VIP, que es la serie esta de ¿cómo se llama esta mujer? Mary Louise Dreyfus, que es la protagonista, divertidísima. Y que ahora da un poco de miedo, porque si no la habéis visto, os la recomiendo, es una serie muy cortita de episodios de 22 minutos o 23, que es de una vicepresidenta de Estados Unidos, y de cómo es la vida de la vicepresidenta y de cómo se enfrenta a las cosas y cómo intenta trepar y cómo intenta convertirse en presidenta y todo esto. Y es delirante y al mismo tiempo... hilarante. Sí, es mucho, pero por otra parte da miedo, porque claro, ya son 7 u 8 temporadas y empieza justo antes de, no sé, o sea, todavía no había ganado la primera vez Trump. Entonces ves ahí toda la historia de lo que pasa, que es pues un delirio completo y tal, y al mismo tiempo dices, Dios mío, que esto está pasando, estas cosas que le están pasando a ella es lo que está pasando en la sociedad ahora mismo, ¿no? No te suena raro, ¿no? No, da un poquito de miedo, pero por otra parte es descacharrante. Así que... Qué bueno. Vale, última pregunta. ¿A quién te gustaría que trajéramos de invitado? ¿A quién te gustaría escuchar? ¿O alguien que creas que puede contar algo interesante? Joder, hay mucha gente. Un tipo que os va a ofrecer una visión distinta no de la profesión porque no se dedica exactamente a esto, pero sí del branding y de las marcas y todo esto, es Fernando de Córdoba, alias Gamusino, que aparte es encantador el tío. Luego os paso el teléfono para que le deis porque os va a ofrecer ahí una visión curiosa. Fernando de Córdoba. ¿Él no trabaja en agencia ni nada? ¿O? No, ahora es consultor. En su momento estuvo ahí, es especialista en marcas. Vale, que bueno, es interesante. Sí, porque además es muy distinto a mi trabajo, a lo que habéis estado entrevistando. Es una visión completamente distinta. Guay. Genial, pues nada, Chiqui, mil gracias, espero que hayas estado a gusto. Sí, nosotros habríamos querido charlar más horas, pero las cosas tienen su límite, nos han quedado algunos temas en el tintero, nos habría gustado ahondar más en IA. Para la segunda temporada. Para la segunda temporada, sin duda. Así que bueno, nada, nos vemos por la vida, por la agencia o por donde sea. Muy bien, muchas gracias.